todos estos cambios que ha habido en su sistema nervioso, pues él súper generoso, quiere que lo veáis y que os lo explique. Así que voy a intentar hacerlo de la manera más fácil posible, sin ponerme muy friki, y espero que se entienda un poquito más. Venga, siempre cuando hemos llegado a esta revisión, lo que queremos es hacer un poco de comparativa, ¿no? Nos interesa ver los cambios de patrones de este sistema nervioso. Más allá de dónde duele, ¿no? Os explicaba el primer día que no solo los síntomas, sino es ver cómo está funcionando este sistema nervioso. Y eso lo podemos ver en todos estos test que hacemos aquí en la consulta. Os cuento. Mirad, este es el primer día que conocimos a Joseph, los primeros test que hicimos, y estos son los más actuales que tenemos, ¿vale? Os expliqué el primer día que lo que testamos es, primero, actividad muscular. Con Joseph, obviamente, nos interesaba muchísimo explorar este campo. A nivel de activación muscular de la columna, toda musculatura de la espalda, nos interesa muchísimo que sea lo más eficiente y eficaz posible. Al final, estamos trabajando con un atleta. También valoramos sistema nervioso autónomo, que ahora os explicaré, y también hicimos un test de adaptabilidad al estrés, ¿vale? Os cuento más en detalle. Esto es el primer día, el primer gráfico que veis nos habla de su sistema nervioso autónomo. Los colores que veis aquí en estas barras, blanco sería el nivel de actividad óptimo. Cuando el sistema lee más irritación en estos patrones, pasa a color verde, como veis aquí. Si hay más irritación aún, pasa al color azul. Y donde hay mucha, lo veréis en rojos, ¿vale? Entonces, el objetivo es ir viendo patrones nuevos. Y cuantos más blancos, verdes, más simetría, ahora os explicaré, mejor. En el caso de Joseph veréis siempre más actividad en la zona cervical y os contaré, porque también he traído aquí sus radiografías del primer día. La zona cervical de Joseph es un punto de estrés en su columna, un punto digamos, de más trabajo, y ahora os explicaré por qué, pero quiero que lo veáis con las radiografías, ¿vale? Vamos a hablar ya de su patrón muscular, que es este que veis aquí. Este es el primer día que nos conocimos. Las líneas negras es el patrón muscular de Joseph y aquí miramos tres parámetros. Uno es el de actividad muscular de por sí y aquí hay tres valores que los queremos siempre lo más cerca del 100 posible. Después miramos también la eficiencia del patrón y por último la simetría. A nivel de actividad muscular nos interesa que lo que pasa a un lado pasa a otro. Cuanto más simetría, más eficiente es este sistema nervioso. ¿Y cómo funcionan estos patrones? Tienen que estar lo más cerca de estas líneas blancas que veis por aquí. Si os fijáis de este a este, aquí hay algunos cambios, empieza a trabajar de manera más simétrica. Todos estos tres valores que os explicaba, digamos el más importante que teníamos era el de actividad muscular. Se iba por encima de los 100, que es donde lo queremos. El 100 sería el óptimo y él se iba a unos 150, 170, es decir, se generaban picos de tensión en su espalda, en su columna, y esto para un deportista, un atleta, pues queremos que sea lo más equilibrado posible. Y si os fijáis en este, vemos patrones más simétricos, ha bajado entre los 120 y ya significa que su musculatura de espalda está trabajando primero de manera más simétrica, más equilibrada y sobre todo más eficiente, ¿vale? Los tres valores los está mejorando, o sea que vamos en buena dirección. ¡Vamos! Sí. En este test de aquí es un test que se llama adaptabilidad al estrés. El test en sí se llama variabilidad del ritmo cardíaco y nos hace un gráfico para ver el equilibrio entre su sistema nervioso simpático y parasimpático. No sé si os acordáis del vídeo anterior. Simpático es ese pedal del gas o respuesta al estrés, activación, tensión, alarma, la lucha o huida, ¿no? Que es tan famosa ahora. Parasimpático es lo que llamamos el pedal del freno, equilibrio, calma, gestión del estrés, toma de decisiones correctas, sueño, reparación, digestión. Lo que pasa con estos dos sistemas, os decía, ¿no?, que no podemos tener los dos a full. O si hay más de uno, hay menos del otro y así van. Entonces queremos buen equilibrio. Con Joseph el primer día nos sorprendió que ya había muy buen equilibrio, buena adaptabilidad al estrés. Su puntito blanco lo queremos siempre en esa zona verde que veis aquí en el gráfico. Estaba un pelín por debajo lo que se llaman las baterías, ¿no? Esos niveles de energía, obviamente, también. Sus cargas de trabajo son bastante heavies, a nivel físico me refiero. Y si os fijáis de este test a este test, bueno, hay poca mejoría, estamos llegando al centro, estamos mejorando, es decir, estamos mejorando lo que estaba bastante bien, que eso también siempre es buena noticia. Y para que veáis cambios interesantes, los más bonitos de ver, son estos patrones musculares. Aquí los gráficos que veis, blanco también es el nivel de actividad óptimo,
Cuando el sistema lee más tensión en esta musculatura se pone verde, cuando hay mucha tensión se pone azul y donde más se pone rojo. Esto se llama un test muscular en reposo. Teníamos a Joseph sentado prácticamente sin respaldo delante de una pantalla y podemos ver el nivel de tensión que generan sus músculos en microvoltios en reposo. Imaginaros aquí una persona, ya sea Joseph, un atleta, o sea una persona que trabaja 8 horas delante de la pantalla. Si esto es su test muscular en reposo, en el momento que añadimos cualquier requisito extra, ya sea el CrossFit, ya sea un deporte, ya sea coger los niños, lo que sea, estas áreas que ya en reposo están generando muchísima más tensión de lo que se debería, suelen ser las primeras en saltar las alarmas a nivel de síntomas, dolor, inflamación, incluso degeneración. Y ahora os lo explicaré con las radiografías. Entonces, lo que queríamos es repetir este mismo test en reposo y que tuviéramos un sistema trabajando mucho más equilibrado. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Veis? Mucha simetría, patrones blancos, verdes, que son donde queremos mantenernos. Y bueno, hay algunos piquitos aún de tensión que estamos trabajando, esa zona cervical baja. Pero bueno, de aquí a aquí también muy buen cambio para todo lo que es el patrón muscular de Joseph y la eficiencia en su carga, también rendimiento deportivo, seguramente verá un cambio ahí. Más cositas, bueno, más gráficos. Os explicaba que a nivel cervical es un punto que hemos trabajado con Joseph. Nosotros vemos la columna como un todo, no solo donde duele, sino intentamos entender esos patrones, esas sobrecargas, esos puntos de inflexión, dónde está sufriendo más esa espalda. Y la zona cervical de Joseph es donde encontramos también en la radiografía más degeneración de lo que le tocaba por su edad. Y ahí es lo que nos marcaban estos patrones, ¿no? Por eso quisimos ir un paso más, hicimos un estudio radiológico también del movimiento para acabar de entender qué estaba pasando en estas cervicales y ahora os lo enseñaré también. Patrones de compensación, de simetrías. Cuando veis flechitas rojas muy exageradas es mucho más tensión de lo que le tocaba. Y si os fijáis de aquí a aquí también tenemos pues una bajada de esos niveles de tensión en el sistema. El de arriba sería antes, ¿no? Sí, este es el primer día. Sería antes. Sí, siempre vamos comparando primer día y lo más actual. Brutal, ¿eh? Ya, sí. También, ¿no? Lo mismo. Esto por relacionarlo con las radiografías que ahora veréis. Lo mismo, patrones de compensación. Seguramente estaba sobrecargando más áreas de manera asimétrica de lo que tocaba, porque hay bastante actividad más un lado que otro, unas zonas muy específicas, lo que se llaman picos de tensión, ¿vale? Brutal. Y mirar, todo esto os explicaba y hacemos mucho hincapié en las cervicales de Joseph, porque hicimos este estudio radiológico tan chulo. Mirad, en una radiografía siempre miramos 3 cosas básicas. Sobre todo lo primero es que haya buena curva cervical. Cuanto más curva tenemos, más sanas están estas cervicales y más joven está esta columna. Después, los cuadraditos que veis aquí son lo que se llaman vértebras y entre ellas hay un espacio para el disco. También, cuanto más cuadradas y más ancho este espacio, mejor para el disco y para todos estos nervios que pasan a través de ellas. Entonces, el primer día hicimos la exploración, hicimos lo que se llama estudio radiológico del movimiento, es hacer un par de radiografías en flexión y extensión y podemos estudiar exactamente qué vértebras se están moviendo, cuáles no. En esta zona de aquí, la zona de C5, C6, incluso C4, encontramos bastante niveles de degeneración, incluso zonas con osteofitos ya, poco espacio para el disco, que eso implica pues, muchísima irritación a estos nervios. Y lo que os explicaba, ¿no? Los nervios que salen de esta zona de aquí son los que van a ir a esa zona de trapecios, musculatura dorsal. Entonces, por eso veíais esos rojos y esos patrones que estamos intentando trabajar para que cada vez sean más eficientes. Al final, en el caso de Joseph, lo hemos visto incluso varias veces, ¿no? Puede ser una persona que se está trabajando muchísimo esa zona superficial, la musculatura, a nivel de estiramientos, a nivel de masajes, a nivel de trabajo específico superficial, pero si no cambiamos la información que reciben esos músculos, es difícil que haya un cambio importante a nivel de todo el sistema. Y después, ahora estamos entrando en esta siguiente fase del cuidado de Joseph, donde nos vamos a poner ya más específicos en esta zona cervical. Al principio, en este estudio radiológico, encontramos varios segmentos que estaban bloqueados, no se movían ni en flexión ni en extensión, entonces él compensaba con, sobre todo, las cervicales superiores, ¿vale? Aquí podéis ver esta
esta zona cervical debería ser una forma más curvada en forma de C inversa, por así decirlo, ¿vale? Y él tiene esta rectificación cervical, estos puntos de degeneración, poquito espacio entre esas vértebras para el disco. Y nada, en este estudio de flexión-extensión pudimos ver esa mecánica y cómo se está generando toda esa tensión, imaginar, en todos esos nervios que van hacia esa musculatura de la espalda. Incluso la extensión, ¿no? Muchísima rectificación aquí, compensaba prácticamente toda la extensión con cráneo y primeras cervicales. Entonces, bueno, ahora estamos entrando en esta segunda fase donde vamos a trabajar muchísimo esta curvatura cervical y lo que haremos es en unas semanitas más volver a hacer exactamente el mismo estudio radiológico y yo qué sé, yo creo que también lo podemos enseñar, Hombre, ¿no? yo estoy emocionadísimo por hacerme la radiografía. Ya, yo también, con los cambios que ha habido, ¿no? Más superficial, actividad muscular, etcétera, etcétera, creo que por dentro también veremos cambios chulos y lo mismo, os contamos en el siguiente. Gracias, Gerard. No. Nos contamos. Hasta luego.